Y cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta tarde. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que bendigas esta palabra y bendice a los que se nos están uniendo en las redes sociales, Señor. Que ellos también puedan ser bendecidos con esta palabra. Y reprendemos en el nombre de Jesús a todos los demonios que traten de infiltrarse a través de personas para tratar de robar esta palabra a todos los que están conectados en línea. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Perspectivas del caballo negro. La gran tribulación. Debemos declarar que en ningún momento estamos diciendo que estos caballos ya están sueltos. Es por eso que le estamos llamando perspectivas. Es decir, los preparativos finales para que estos caballos sean sueltos. He dicho una y otra vez, y lo sostengo en mi libro Israel al filo de la profecía, que los más grandes escatólogos del siglo XX, e inclusive el más grande para mí de la Edad Media, porque hasta hoy en día es reconocido como uno de los grandes científicos israelíes, su nombre Isaac Newton. Cuando uno va a la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno puede ir al salón especial de los grandes íconos de Israel, y allí está Isaac Newton, conocido como el escatólogo judeo-cristiano de la Edad Media. Él, juntamente con el más grande teólogo considerado para los europeos, como es el doctor Francisco de la Cueva, quien ya está con el Señor también, y considerado como el más grande escatólogo de los latinoamericanos, Francisco, en eso mismo me el apellido, ya está con el Señor también. Ellos dijeron que la iglesia no pasaría por la gran tribulación, pero que la iglesia miraría los síntomas de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir? Todos los primeros pasos en primera instancia de lo que va a ser la gran tribulación, la iglesia lo viviría antes de ser arrebatado. Domingo Fernández se llama, el escatólogo de nuestra América Latina. Si eso es así, lo que nosotros venimos viendo, más específicamente desde el 2020 para acá, sin lugar a duda, son los pasos más grandes nunca antes vistos por la iglesia, y que nos da una persuasión profunda de lo que va a ser la gran tribulación. E inclusive, para muchos, como digo, en un estudio profundo, que tal vez es el más fuerte que he hecho, y tal vez el más profundo, este tema, nunca los conocí. Como estoy diciendo ahí, múltiples de predicadores manipuladores habían dicho que antes que la iglesia sea arrebatada, iba a venir un gigantesco avivamiento en todo el mundo, en la iglesia. Y utilizan el pasaje del profeta Joel, donde dice que
La primera será más grande que la postrera. En múltiples ocasiones he aclarado que en ningún momento, y sobre todo en este tema nunca los conocí, que en ningún momento Joel está hablando de un avivamiento para la iglesia en esa parte. Y para que no haya confusión, el profeta Joel especifica y dice: esto es para la casa de Judá, para la casa de Israel, donde entender que ese gigantesco y último avivamiento, tal como lo toco en el capítulo 7 de este libro de Israel, va a ser a través de los 144,000 en el periodo de la gran tribulación, donde, por cierto, desde el capítulo 6 de Apocalipsis y hasta el capítulo 18 del libro Apocalipsis, donde se tocan en una forma impresionante los 21 juicios de Dios: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los 21 juicios se especifican exactamente en 7 años. Y de una forma impresionante y sorprendente, Juan, el escritor del libro del Apocalipsis, ni una sola vez menciona a la iglesia, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. La palabra eclesia en griego, porque Apocalipsis fue escrito en griego. La palabra eclesia, que es la palabra griega, no aparece. La pregunta es: ¿fue que se le olvidó a Juan en toda la gran tribulación mencionar a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es que la iglesia no está en la gran tribulación? ¿Cuál de las dos creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Se le olvidó a Juan? ¿O es que la iglesia no está en la gran tribulación? Así que cuando Joel dice que la postrera será más grande que la primera, está hablando de el gran avivamiento que experimentará Israel en el momento más duro y más crítico de su historia, para cumplirse la profecía del apóstol San Pablo, que dice: y luego todo Israel será salvo. Si eso es así, entonces la perspectiva, es decir, los síntomas de la gran tribulación, coincidimos, lo que dije en aquel entonces, porque este estudio lo grabé en Managua, Nicaragua, en el 2007, cuando Nicaragua estaba pasando, y toda la iglesia en América Latina, la peor crisis de su apostasía. Y recuerde que en Centroamérica los países más catastróficamente golpeados por el espíritu de apostasía fueron Costa Rica y Nicaragua, que hasta hoy en día no se superan de esa apostasía, estos dos países. Y en ese momento crudo expliqué en aquel entonces que no dice la Biblia que va a haber un avivamiento antes del arrebatamiento, que lo que va a haber va a ser un espíritu de apostasía que va a repercutir en una frialdad escalofriante. Me tildaron de loco, de fanáticos, por el 2007. Va a ser hasta este 2020 cuando vamos a entrar en una escalofriante pandemia. Ese 11 de marzo del 2020, ¿recuerdan ustedes cuando nos mandaron a las casas y de la noche a la mañana se cerró todo? Para ustedes aquí en Houston debió haber sido escalofriante las primeras 2 semanas. Ver esos grandes freeways como el 45, el 610, el 69, completamente vacío, que para ustedes no es inusual eso. O lo que fue el downtown durante esas primeras 2 semanas para ustedes. Si queremos tener una idea cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que recordar ese 11 de marzo. Porque toditos los templos fueron cerrados. Eso nos da una idea
lo escalofriante que va a ser un día después del arrebatamiento. Si bien es cierto, se dieron casos extraordinarios en los primeros 2 meses de esa cuarentena, como los evangélicos estaban tan entusiasmados en los famosos cultos virtuales, e inclusive la inmensa mayoría de los evangélicos que nunca habían diezmado, hasta comenzaron a diezmar desde sus casas. Llamaban al pastor para preguntarle: ¿cómo están, pastor? ¿Cómo están los hermanos? ¿Hay algo en que podamos ayudar? Era algo precioso esos primeros 2 meses de cuarentena, que hasta nos hizo pensar, incluyendo su servidor, wow, que cuando se diera la apertura después de la cuarentena, las iglesias iban a abarrotar, pero a abarrotar. Los evangélicos iban a regresar en multitud con sus familias, hasta los más impíos de su familia iban a venir a la iglesia. Y se llegó el mes de junio, por lo menos para nuestros estados del este. Y el Middle East. Se llega el mes de junio, cuando el entonces presidente Donald Trump anuncia que ya es tiempo de dejar esa cuarentena. Cuando el presidente Donald Trump dijo eso, en aquel momento la gente salió en desbarajustada, pero en forma desbarajustada para las playas. ¿Recuerdan ustedes que el gobernador de Florida se asustó tanto que tuvo que intervenir? Porque las playas en Florida se abarrotaron, las playas en California se abarrotaron, los parques se abarrotaron. Era una locura ver a la gente saliendo de la cuarentena. Y ese domingo toditita las iglesias se prepararon para recibir también esa marejada. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa? A comienzo, pastor, ustedes lo experimentaron, entre el 60 y 50% de los evangélicos no regresó a la iglesia. Hoy ha pasado casi ya 2 años, han pasado 2 años desde esa cuarentena. Y todavía en nuestras iglesias, y se diga América Latina, y como decía un hermano que está aquí y me decía: por favor, le suplico que ore por Europa y vaya de nuevo a Europa, porque Europa está pasando la peor crisis de enfriamiento en esta pandemia. Y por cierto, voy para allá en el mes de agosto de nuevo para Europa. La inmensa mayoría de nuestras iglesias no se han recuperado todavía. Con todo respeto, recomiendo varios estudios que tengo en mi canal de YouTube. Uno se llama La crisis de los invitados y los invitados a la cena, parte 1 y parte 2. Donde en una forma impresionante esa parábola nunca ni su servidor la entendimos hasta que no vino esta pandemia. Cuando el Señor le dice a los malajim, a los ángeles: vayan y digan en la segunda oportunidad, vayan y digan a mis invitados que he provocado una mortandad desde los más flacos hasta los más gordos, y que mi banquete está listo. Y regresaron los malajim decepcionados y le dijeron: Señor, ni siquiera con esta mortandad reaccionaron tus invitados. Es más, todititos dijeron que después de esta pandemia están tan ocupados en sus negocios, en sus trabajos, que no les interesa regresar a la iglesia. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Es decir, esta pandemia era para que provocara un avivamiento. En estos momentos llevamos arriba de 1 millón de muertos solamente en nuestra nación, en los Estados Unidos de América. 1 millón de muertos. Eso quiere decir que hay 1 millón de familias aquí en Estados Unidos, incluyendo en este momento aquí en la iglesia, que lloran a un ser querido desaparecido en esta pandemia. A un hijo, a una hija, a una mamá, a un papá. El mismo Houston es una ciudad donde guarda luto por los múltiples de pastores que se nos fueron en esta pandemia.
cuál ha sido la reacción de la iglesia? ¿Avivamiento? ¿Avivamiento, pastor? No. Frialdad. ¿Qué es apostasía? Hay dos clases de apostasía. La apostasía en alta jerarquía, que es la que vimos entre el 2001 hasta el 2015, que fue a través de esos gigantescos íconos que, por cierto, como por arte de magia, esos impresionantes superestrellas del pueblo evangélico que caminaban hasta con guardaespaldas, como este señor de origen hondureño, y todo el espectáculo que hacían botando a la gente hasta con sus pies. Increíblemente y misteriosamente, en medio de esta pandemia, todititos están encuevados. Como que desaparecieron. Y vino la segunda etapa de la apostasía. La apostasía local. ¿Qué es apostasía local o de menor jerarquía? Es cuando la persona deja de amar al Señor que como lo amaba al principio. Es cuando ya no siente la pasión de venir a la iglesia. Es cuando ya no sientes deseo de llorar. Es cuando ya no tienes deseo de levantar tus manos. Es cuando empiezas a escuchar, como digo, en uno de los recomendaba anoche, se llama Los Extraterrestres y las redes sociales, donde estoy hablando de los demonios que operan en las redes sociales y multitud de evangélicos. Por cierto, el tema de la mañana, la invasión de los demonios. El de la mañana. Y multitudes de evangélicos están creyendo a los demonios de las redes sociales, que le dicen que la iglesia no son 4 paredes, que la iglesia eres tú, que no necesitas venir a la iglesia, que allí en tu casa tú eres la iglesia. Suena bonito. El problema es que es antibíblico lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque contradice a la divina palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 10:25. Y tanto más dice, cuando veáis que la venida del Señor se acerca. Es decir, que lo que estamos viendo en este momento es una apostasía escalofriante, no es avivamiento. Mientras en vivo y a todo color, como lo vamos a ver en el culto final de la tarde, la marca de la bestia, en vivo y a todo color se están dando los últimos pasos gigantes a la marca de la bestia. Por eso sabemos que el arrebatamiento está cerca. Y estamos viendo las perspectivas de estos 4 jinetes, que son los que van a iniciar la gran tribulación. Ayer hablábamos del nuevo orden mundial. Y que esta pandemia fue ese caballo blanco que le dio todos los pasos finales para el control de los 5 continentes. Y ahora ya solo esperan a ese personaje. El segundo, no cabe duda que tiene el tercero, más bien me salto ahí, o el cuarto, más bien me salto. Vale la pena que hagamos un análisis profundo, y lo tengo en nuestro canal en YouTube, se llama El Caballo Amarillo. Dice que vio un caballo amarillo y la muerte montada sobre él. Por favor, miren esta pandemia y la similitud de esa pandemia con el caballo amarillo. Es impresionante. El caballo rojo lo vimos anoche. Las perspectivas, los pasos finales de ese caballo rojo. Que toditita la media, toda la media, está esperando este próximo lunes 9 para la declaración que va a hacer este hombre de Rusia. Están tirando las cartas sobre la mesa y haciendo múltiples de hipótesis los expertos. ¿Qué va a decir? Si va a aceptar el fin como que se rinde, lo cual ve muy poco probable. O la segunda,
probablemente declare oficialmente este lunes la guerra. Y con ello comienza un periodo largo de confrontación entre las naciones. Esperaremos este lunes. Pero hablemos de ese tercer jinete también, perspectivas de ese tercer jinete. Ese caballo negro, que como ven en la imagen, viene montado por un personaje calavérico, que representa la hambruna, la crisis. Con una balanza en la mano. Esa balanza representa la crisis que se está dando en ese momento entre esto y entre el otro, como quien diría entre la China y entre Rusia, balanceando cómo se va a desatar la crisis mundial. Unos chinos que están viendo los toros por la barrera en esta guerra, que tampoco nos sorprende porque China es un país eminentemente comunista, eminentemente ateo, y el país que más manchado, después del Vaticano, el país que más manchado está de sangre de los mártires de Jesús. Porque hasta hoy en día, en China, cualquier cristiano que es descubierto hablando, predicando de la palabra de Dios, sin el más mínimo reparo, en China es mandado a la cárcel. Sin el más mínimo reparo. Con todo y eso, ese régimen diabólico de los chinos no ha podido cerrar la iglesia en China, porque ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia de Jesús, y ahí está la heroica iglesia subterránea en China. Es como que fuera esa balanza, este caballo, esos dos potencias en este momento que están decidiendo hacia dónde se va la balanza. En esa balanza que viene inmediatamente post esta pandemia. Esa pandemia que sin lugar a duda fue el terreno fértil para paralizar la economía en el mundo. De parálisis en la economía mundial. Y que es ahora, a partir de mediados de este 2022 y hacia el 23. Hay un amigo mío, el doctor Jimmy, afroamericano de allá de Florida, que me dijo allá en el 2020, me dijo: Antonio, te vas a acordar de mí. La peor crisis, me dijo, va a venir 22-23. Es una crisis provocada, me dijo, para que en el 24 la primer potencia del mundo esté pidiendo a gritos, pero a gritos, el retorno de un superlíder, y con ello el camino hacia la gran tribulación. Y llama la atención que Apocalipsis dice: aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán viendo a ese personaje a quien van a clamar a gritos a que regrese. Apocalipsis capítulo 13. Es decir, ese jinete del caballo negro está en este momento potencialmente dando sus últimos resoplidos antes de ser suelto. Porque recuerde que ninguno de los 4 caballos van a ser sueltos hasta que no suceda el arrebatamiento de la iglesia. Santo Dios, pero si lo que estamos viendo son esos resoplidos tan fuertes,
Entonces debemos de hacernos la pregunta: ¿qué tan profundamente cercano está el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sabe cómo lo podemos presentar? En ese enfriamiento. Ese enfriamiento profundo. Disculpe que vuelva de nuevo a ese tema que tengo en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial en YouTube. Los invitados a la cena, donde impresionantemente en la parábola dice que los que debieron de haber reaccionado ante la mortandad, los viejonazos, los invitados por excelencia de banca, los que tenían 3, 4, 5, 10, 15, 20 años de ser evangélico, 40, 50 de ser evangélico, son los que no despertaron. Y que los que se están integrando a la iglesia de lleno son los nuevitos, los que tienen 2, 3, 1 año y meses. Exactamente la parábola. Y ahora entendemos por qué en Apocalipsis, en una de las 7 iglesias, el Señor le dice las siguientes palabras: ten cuidado que otro no tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Que si usted es un evangélico ya por excelencia, es decir, que tiene ya 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de ser evangélico, pero en esta pandemia, en el momento más crucial, a punto del arrebatamiento, usted se queda súper enfriado en su casa. Entonces, esa corona que ya tenía lista, alguien la puede tomar en su lugar. ¿Quién es? El banquete estaba listo. Y estaba en la silla de todos los invitados por excelencia. Pero como los viejonazos no regresaron, alguien tiene que ocupar esas bancas. En el cielo me refiero. Y allí es donde entran los nuevitos. Por eso dice en el mensaje, ese mensaje a la 7 iglesia: ten cuidado que otro no tome tu corona. Es decir, los que están esta noche y los que están escuchando este mensaje, aprovechemos para, si estaban fríos, descongelarnos, y si necesitan descongelarse del Polo Norte, conéctense a la electricidad del Espíritu Santo y Él les va a quitar todas sus caquetas de hielo y van a volver a su primer amor. Aparecerán señales en el sol, en la luna y en esa estrella. Grandes acontecimientos, grandes prodigios, lo que quiere decir el profeta o las palabras de Jesús. En la mañana vamos a hablar de ese impresionante y descomunal supertelescopio James. Las naciones, dice, estarán en ansiedad, como han estado, sobre todo el 2020 y el 21, como estuvieron todas las naciones con esta pandemia. Es una profunda ansiedad y descontento ante el bramido del mar. Dice, y la gente se desmayará de miedo. Solo basta recordar el mes de marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de nuestra nación, Estados Unidos, aquí. Cuando mirábamos nuestros hospitales aquí mismo, en Houston, Texas, los hospitales no dieron abasto. Las morgues se colapsaron. Eran tan colapsados que las personas ni siquiera se les permitió de que sus familiares mismos se despidieran de sus muertos. Y mucho menos las iglesias de los pastores que murieron. Como ese pastor que vino de Santa Rosa de Lima, que tomó un vuelo previo a la cuarentena para Houston, Texas. Él y su esposa nunca imaginó que iba a ser un vuelo sin retorno. Estando aquí en Houston, en un congreso semiapóstata,
Él y su esposa se contagiaron. Incluyendo otro pastor que vino desde Boston. Aunque vinieron por carro, iba a ser su último viaje porque ya no iba a regresar. Este pastor de Santa Rosa de Lima murió aquí en Houston, en plena pandemia. 3 semanas después que despertó su esposa del coma inducido, solo despertó para saber que su esposo, ese pastor de Santa Rosa de Lima, ya no existía. Y la gente se desmayará de miedo. Mucha de nuestra gente que murieron en esta pandemia murieron más de miedo que por esa pandemia. No queremos mencionar por cuestiones de las redes sociales. Porque ya está llegando el control. A veces a los escatólogos nos dicen locos porque nos decimos lo que todavía los evangélicos mismos no pueden percibir. He venido diciendo, por favor, no se queden ustedes en su casa sin sus maquinitas de DVD, no se queden sin sus Biblias de papel, no se queden, no se estén confiando en esto. Porque todo esto es controlado por ellos. Y en el momento que ellos, con un oportuno, nos sacarán a toditititito nosotros los predicadores de las redes sociales. Y como usted ya en su casa ni siquiera tiene maquinilla porque los nuevos televisores no vienen. Y muchos de ustedes ya ni tienen Biblia. ¿Se da cuenta cómo está el control ya preparándose? Dice que estarás sorprendiendo a la tierra porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y después, ahí está, inmediatamente después, verán al Ben Ahadán viniendo en una nube con tremendo poder y su Shekinah. Es decir, verán al Hijo del Hombre viniendo con su gran gloria. Con su gran gloria. Termino de leer. Cuando estas cosas comiencen a suceder, lo que estamos viviendo. Dice, párense. Otra vez, Pastor Ricardo, no entendíamos esto. Párense. Hasta ahora, en esta pospandemia, multitud de evangélicos se han vuelto jorobados. ¿Entienden la palabra jorobado? ¿Cómo anda un jorobado que tiene una pelota? A ver, dígame, ¿cómo anda? Mirando al piso. ¿Cómo están todititos los evangélicos? Con este aparatito, como jorobados. Todititos manejados en su casa por ese aparato. No se están enderezando. No se están dando cuenta que el rey está a punto de venir. Y ahí la palabra, volvamos al texto, y ahí la palabra. Párense. ¿Sabe quién entiende bien esa palabra? Los militares. Porque en la misma palabra que utilizan los militares de póngase derecho, firme, así, en el ejército. Derecho. Es decir, firme. ¿Cómo necesita nuestra iglesia evangélica en este momento ponerse derechos? Ponerse firme.
con su mirada al frente. En este caso el Señor dice, con su mirada hacia arriba, porque nuestra salvación no viene de ningún líder ni de ningún político que estamos pidiendo a gritos que regresen. No, nuestra salvación viene de lo alto. Nuestro Rey, nuestro Salvador se llama Jesús. Estamos siendo testigos en mayor magnitud en este año. Tal vez ustedes en Houston están pasando pasivamente e indiferentes aquí en Houston y no han echado una miradita a los alrededores de Dallas, Texas, a los alrededores de Fort Worth, Luisiana, Mississippi, Kentucky, Tennessee, que en estos 3 meses han estado enfrentando los peores tornados, uno tras otro, los que también ponen alerta a los grandes meteorólogos, para todos los que viven o los que vivimos en la cuenca del Mar Caribe, desde Centroamérica, el Golfo de México hasta la Florida y las costas del norte de Estados Unidos. Que Dios dice, es impredecible la potencia de los huracanes que podríamos tener este año. Y que nadie mejor que ustedes tienen que recordar, porque está fresquito todavía, el huracán Harvey en el 2019. Estas imágenes impresionantes. Los grandes cambios climáticos, la llegada de esta pandemia de grandes proporciones, no solamente ha menguado de forma alarmante la producción agrícola en todo el mundo, también ha provocado el colapso en gran porcentaje alarmante de decenas de miles de pequeñas empresas, al igual que pequeñas iglesias. Está repercutiendo en todo. Porque miles de iglesias aquí mismo en Estados Unidos, chiquitas, pequeñas, no sobrevivieron en esta pandemia. Ni se diga México, Centroamérica, Suramérica. Que dan trabajo a la clase media baja del mundo, y que son los más vulnerables, por supuesto, los de clase media para abajo, porque los ricos seguirán siendo ricos. Algunos piensan que en la parte más cruda de la gran tribulación se desatará una manipulación o control luciferino del aceite negro. Mas las malas noticias de otra pandemia, llegaría el momento de la imposición de la marca de la bestia, que lo vamos a tocar mañana en la tarde. Uno dice, ¿qué tiene que ver la guerra de Rusia con el petróleo? Para que en Estados Unidos, sobre todo nosotros los tejanos, que de todos los estados somos los que siempre hemos disfrutado del combustible más barato de todo Estados Unidos, porque somos el estado número 1 de producción de petróleo. ¿Qué tiene que ver la guerra de Rusia? Si es Rusia está invadiendo a Ucrania, un país vecino. En tal caso, los que más deberían de verse afectados son los europeos. Uno dice, bueno, es que Rusia es el máximo proveedor de petróleo en todo el mundo, igual que es el número 1 proveedor de gas natural para los europeos. Pero eso no es verdad.
Porque Estados Unidos, tal como lo digo en uno de los temas que tengo ahí, es una guerra provocada. Estoy demostrando ahí que el 90% del petróleo que consumimos todititos los días, nosotros 200,000 barriles. ¡Wow! ¡Qué enorme cantidad! De ¿Cómo dependemos catastróficamente de ese aceite nosotros? 200,000 barriles. Uno dice, bueno, ese 90% que consumimos en Estados Unidos lo provee Rusia, y como están en guerra y como Rusia se está vengando por las sanciones, el hierro se está vengando por las sanciones contra el barro. Bueno, entonces diríamos nosotros, tenemos razón los tejanos ahorita, que en un momento hemos llegado a pagar hasta arriba de $4, ¿verdad? Y ahorita va otra vez para arriba. Y ni se diga los pobres californianos que hasta $7 han llegado a pagar ya. Uno diría, bueno, tiene razón, pero nos damos cuenta que Estados Unidos, el 90% de nuestro combustible que consumimos, 2 países lo proveen a Estados Unidos: México y Canadá. Increíble, increíble. México y Canadá nos provee el 90% del combustible que consumimos. Solo 5% nos da Rusia. Y dicen los expertos, ese 5% no lo necesitamos, porque perfectamente Arabia Saudita puede proveer ese otro 5%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos en este momento? Y al encarecernos el aceite negro, está provocando una crisis que nos están inflando, pero inflando. Y si no, platiquemos con todas las señoras que son las que siempre están comprando los diarios en los supermercados. Y se van a dar cuenta, todas ellas se dan cuenta que todo está encarecido. Después de las señoras, consultemos con los constructores, con todos los constructores, consultemos con ellos y se van a dar cuenta que todos los materiales de construcción se fueron gigantescamente arriba. Entonces están ensayando ya la gran tribulación. ¿Son los últimos pasos de este jinete del caballo negro? Recuerde lo que dijo. 2 libras, ¿cómo dijo? Volvamos a leer el pasaje. Vamos a leer, no perdemos nada, regresando. Dice aquí: y cuando abrió el segundo sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada. Y una cosa interesante, pero no dañes el aceite. ¿Estamos teniendo crisis de aceite realmente? Dígame, ¿estamos teniendo crisis de aceite realmente? No. Si no, hablemos, vayan. Si quieren, están cerca ustedes aquí, desen un pequeño tour, un fin de semana a Odessa. Y van a ver que Odessa están sobreproductivos de petróleo en este momento. Y si no, vaya, hablen con López Obrador en México, y está en este momento otros yacimientos que ni siquiera los están explotando. Nadie está tocando el aceite. Y a ver, las cantinas están teniendo crisis de alcohol. A ver, dígame, ¿están teniendo crisis de alcohol las cantinas? Nadie está tocando el alcohol. ¿Qué es lo que están tocando? El grano. Porque dijo ese líder político, para que tengamos el control total, para entregar el reino a Luciferino, que es el Dios que ellos adoran, los Illuminati. Recuerdo que ellos tienen una consigna. La consigna de Dios se llama Kingdom Now, reino ahora. Es decir, instalar el reino, control total. Y una vez que esté todo el reino controlado, entonces estarán listos, dice, para entregarle el reino al hijo de Luciferino. Dijo este líder:
Para que esté todo eso listo, tenemos que provocar una pandemia que ponga de rodillas a los 5 continentes. Una vez que pongamos de rodillas a los 5 continentes, provocaremos una crisis, porque cuando la gente tiene miedo y hambre, estarán listos para recibir lo que nosotros les impongamos. Uno de los temas que tengo que se llama Ucrania, ahí en nuestro canal YouTube. Una guerra provocada. Los intereses profundos de Rusia al invadir este precioso país de Ucrania. Hoy la noticia de esta semana, en esta imagen que está viendo usted, la noticia, esa fue la noticia de esta semana que estamos despidiendo. Hoy se ha confirmado a través de todos los noticieros, o sea, en estos días, que Rusia se ha apoderado de todos los gigantescos depósitos de trigo de Ucrania. El máximo productor de trigo, porque recuerde que Ucrania es el segundo país agrícola de todo el planeta Tierra. O sea que la invasión de Rusia no es algo hacerlo así por así. Hay intereses mezquinos. Interesante. ¿Por qué Rusia está acaparando todo el trigo? ¿Es que acaso están preparando el caballo negro? Y para esa parte de la profecía, 2 libras de trigo, 6 libras de trigo y 6 libras de cebada. Control del trigo y la cebada. Mientras se está dando ese férreo control de este grano, que la razón que se menciona a él no quiere decir que no hay otros granos, claro que sí. Por supuesto, llama enormemente la atención que países súper ricos como Qatar están haciendo todo lo posible para comprar todo el grano de maíz de México y Sudamérica. Porque estos países que de momento no les importaba el grano de maíz y que son súper gigantemente ricos, de momento están interesados en comprar todos los granos. O sea que aquí el trigo es un símbolo de todos los granos. Es decir, estas súper gigantescas potencias económicas están oliendo que viene una crisis, o sencillamente son parte del nuevo orden mundial. Control para la gran tribulación. Y por supuesto, la naturaleza abona ese terreno, por supuesto. Porque recuerde que nos dice, Dios mío, en esta pandemia era para que todos los gobiernos inconversos mismos, junto con los evangélicos, cayeran de rodillas, arrepentidos, pidiendo perdón a Dios. No. Nuestra gente inconversa y gobernante se han vuelto más impíos. Y estamos entrando en la peor depravación moral. Hay un estudio profundo, pero profundo, que siempre lo recomiendo que lo vean con su familia en su casa. Se llama decadencia moral. Duro. Esa decadencia moral que estamos siendo testigos en este momento. Lejos de haber traído esta pandemia provocación de arrepentimiento, ha traído depravación. Y creen que Dios no está viendo eso. Y Dios lo está viendo. Y como dijo en el profeta Ageo, y sucederá que yo haré que todas las naciones se unan junto con sus reinos para derramar sobre ellos todo mi enojo y mi ira. Como evangélico, admiramos y respetamos la valentía decisión de este gobernador de Florida. Al igual que debemos de admirar y respetar la valentía de nuestro gobernador aquí en Texas.
que se están enfrentando contra poderosísimos huracanes de confrontación, porque estos hombres, al igual que otros gobernadores del Middle East, quieren volver de nuevo a los principios morales. Pero ¿cuál es la reacción del mundo? El mundo, depravación, dureza, incluyendo los mismos evangélicos, que en su mayoría están súper resfríos, que ni siquiera las aspirinas los hace alejar ese resfrío. Ahora entonces entendemos la respuesta de Dios de arriba. Tremendos embates de la naturaleza. Y por supuesto, eso está provocando eso. En el 2020 o 19 más bien, hice un estudio en nuestro canal hablando de la profecía de Daniel, en nuestro canal, Antonio Bolaine, hablando sobre la crisis de la inmigración. En aquel momento estoy diciendo, esto no va a terminar, esto va a empeorar. Y vaya si no ha empeorado. En este momento ya solamente los europeos ya tienen 8 millones de ucranianos de refugiados. Y Estados Unidos está viviendo su momento más crítico, que no saben cómo responder ante esta crisis. Mientras las imágenes que nos presentan son como esas que estamos viendo aquí. Reynosa, Coahuila, y ni se diga la parte del sur, allá cerca de Tapachula. Miriadas de miriadas de miriadas de miriadas. Es decir, los gigantescos pasos del caballo negro. Y eso que todavía no ha sido suelto. Santo Dios, por favor piense cómo va a ser la gran tribulación entonces. Piénselo. Si lo que estamos viendo es feo. Así que por favor, hermano, hermana, despiértense, sacúdanse, pellizquense para que se despierten y se den cuenta que Cristo viene pronto. El Rey viene por su iglesia. En estos días los noticieros, e inclusive Univisión, estaba dando un documental en estos días de la crisis de los que se nos están quedando. Primero porque de un solo golpe los apartamentos de alquiler se fueron de un solo golpe para arriba. Tal vez ustedes aquí en Texas, los que alquilan apartamento o casa, tal vez no están tan asustados, porque gracias a Dios Texas es uno de los estados más baratos. Pero pónganse los zapatos de los de Arizona, de los de Nuevo México, de Los Ángeles, del estado de Washington, de Nueva York, de Washington DC. Pónganse los zapatos de ellos, que de un solo golpe les han subido el doble del alquiler. De por sí ya pagaban más de $1,000 por su pequeñísimo apartamento. De un solo golpe, ¡bum!, se les está yendo arriba de $2,000. Miles de esa gente ya no pueden pagar más. Y se están yendo a vivir en tiendas de campaña, debajo de los puentes. Ese es el perfil que estamos viendo en estos momentos. Es como que la gran estatua de Nabucodonosor
los dedos de los pies, barro mezclado, como hablaba ayer, con barro se está desmoronando. Cristo viene pronto. Pero como en periodo de apostasía, o digamos otra palabra más fácil, en periodo de frialdad, sobreabunda la blasfemia de entre los mismos evangélicos o familiares de los evangélicos. Hay tantos que dicen que viene Cristo y nunca vino. Desde que soy niño o niña me están diciendo que viene el rapto y nunca vino. Mientras estamos viendo cosas fuertísimas, no reaccionan. Por eso quiero seguir insistiendo en lo que ayer les dije que leyeran en voz alta. En esto. Lean la parte de arriba en voz alta. Léanlo. No importa cuánto falte. No importa. Si falta 1 año, 2 años, 5, 6, 7. No importa cuánto falte. Si hay algo que a mí me impacta profundo, y creo que lo tengo en nuestro canal, que tiene que ver con la fe, o más bien con la crisis de los invitados, es de esos 3 jóvenes primo hermanos de Daniel. Eso me impacta profundamente porque tiene que ver con estos días. Cuando Nabucodonosor, el rey soberbio, blasfemo, altivo, le traen a los 3 jóvenes y manda a calentar el pozo 7 veces más de lo normal. Y ponen a los jovencitos, los 3 jovencitos, a que sientan el vapor del fuego, como lo estamos sintiendo ya. El vapor del fuego. Esos 3 jóvenes que representan a Israel. Porque Israel es el que va a ser metido en la parte más cruda de la gran tribulación. Y allí es cuando Dios va a tratar con su nación de una forma para que se cumpla la palabra. Los primeros serán últimos. ¿Sabe qué es lo que enfureció al faraón? Cuando le dice el faraón a los 3 jóvenes, ahora delante de la gran multitud y la impresionante estatua, y le dice, ¿están listos ustedes para que al sonido de todos los instrumentos musicales, 6 instrumentos ahí, interesante ese número 6, para que al sonido de todos estos instrumentos musicales ustedes caigan postrados ante esta multitud de rodillas ante mi estatua? Y los 3 jóvenes gallardamente responden y le dicen, ni siquiera se moleste mi rey en decirle a sus músicos que empiecen a tocar, porque no nos vamos a arrodillar ante su estatua. El Señor en quien nosotros hemos creído, le dijo, Él nos librará del horno de fuego. Hasta allí está tranquilo Nabucodonosor. Lo que lo va a enfurecer a Nabucodonosor es la segunda parte de ese mensaje de esos 3 jóvenes. Cuando le dicen, y si aún el Señor no nos rescatare del horno de fuego, aún así, Señor Rey, seguiremos adorando a nuestro gran Dios. No importa cuánto tarde, no importa cuánto tiempo más tengamos que pasar, seguiremos